Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión favorito y estoy emocionado de tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén radiantes, llenos de energía y sobre todo, listos para un nuevo vídeo que promete ser épico. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de drama, romance y secretos que nos tienen cautivados. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un misterio que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco, un secreto que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a hablar sobre la confesión que nadie esperaba. La declaración de amor que cimbró el corazón de los fanáticos y dejó a todos boquiabiertos. Estamos hablando de la confesión de Halil İbrahim Ceyhan a Esra Turkoglu. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son apasionados seguidores de las series turcas. Nos enamoramos de sus personajes, nos emocionamos con sus historias y nos dejamos llevar por la magia de la cultura turca. Y por supuesto, hemos seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores que han conquistado nuestros corazones, Halil İbrahim Ceyhan y Esra Turkoglu. Estos dos jóvenes artistas, protagonistas de la exitosísima serie Confía en el destino, han sido el centro de atención por su innegable química en pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la conexión que transmitían, era algo especial. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Existía algo más allá de la ficción, una chispa que trascendía la pantalla? Bueno, amigos míos, prepárense porque la respuesta es complicada, llena de sorpresas y muy jugosa. Pero antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, mi valiosa audiencia. Gracias por estar aquí, por apoyar el canal y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Son lo máximo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y hablando de ser lo máximo, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán análisis profundos, resúmenes detallados, las últimas noticias, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a la familia. Ahora sí, vayamos al grano. El rumor, la especulación, el morbo. Todo comenzó con una confesión. Exacto, una confesión. Pero no piensen que fue una confesión pública con luces, cámaras y toda la parafernalia de una alfombra roja. No. Esta historia es mucho más íntima, más personal y, al menos en un principio, más secreta. Según fuentes cercanas a la pareja, Halil İbrahim Ceyhan, el apuesto galán que nos robó el corazón con su interpretación, confesó sus sentimientos más profundos por Esra Turkoglu. Imaginen la sorpresa. La conmoción. Pero, ¿dónde y cuándo ocurrió este trascendental momento? ¿Fue durante el rodaje de la serie? ¿En una fiesta llena de estrellas? Pues al parecer, la confesión tuvo lugar en un ambiente mucho más privado, en un contexto de intimidad y vulnerabilidad, lejos de los reflectores y la presión constante del set de grabación. Las fuentes no revelan el lugar exacto, pero sí aseguran que fue un momento de conexión, un instante en el que Halil decidió abrir su corazón y expresar sus verdaderos sentimientos. Un acto de valentía, de sinceridad, que marcó un antes y un después en la relación entre los dos actores. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es el detalle que todos queremos saber, la frase que desatará la imaginación y la fantasía. Las fuentes lamentablemente no especifican las palabras exactas que Halil utilizó para expresar sus sentimientos. Sin embargo, sí aseguran que le confesó a Esra su amor, su admiración, sus sentimientos profundos y el impacto que ella había tenido en su vida. Le habló de la conexión que sentía, de la admiración por su talento y sobre todo, de lo mucho que ella significaba para él. Imagínense la tensión. La emoción. El drama digno de una telenovela turca de primer nivel. La escena perfecta para un guión lleno de pasión y secretos. Pero, ¿cómo reaccionó Esra ante esta inesperada confesión? Ahí es donde la historia se pone aún más interesante, donde las decisiones toman un giro inesperado y donde el destino parece jugar sus cartas. Según los rumores y las especulaciones, la respuesta de Esra no fue inmediata. Se tomó su tiempo, reflexionó sobre la situación y finalmente tomó una decisión.
¿Cuál fue esa decisión? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Para entender mejor la situación y el contexto emocional, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la química innegable que existía entre Alil y Esla en la serie Confía en el destino. Sus personajes, Yaman y Seher, vivían una historia de amor apasionada, llena de obstáculos, de emociones fuertes y de momentos inolvidables. Un amor que desafiaba las convenciones sociales, que rompía barreras y que cautivaba a la audiencia con cada episodio. Y esa química, esa conexión que se veía en pantalla, trascendía la ficción. Se podía sentir, se podía percibir. La forma en que se miraban a los ojos, la forma en que se tocaban, la complicidad que irradiaban, era innegable. Era una conexión que trascendía las palabras y que se comunicaba a través de gestos, miradas y silencios. Muchos fans, al ver la magia que emanaba de sus personajes, comenzaron a soñar con que esa conexión se extendiera a la vida real. Empezaron a crear fanfics, a editar vídeos románticos, a compartir sus opiniones y a comentar en las redes sociales, generando una ola de entusiasmo y expectativa. La imaginación volaba y las esperanzas de ver a Yaman y Seher, Alil y Esla, juntos en la vida real, se hacían cada vez más fuertes. Y por supuesto los paparazzi, siempre al acecho, buscaban la foto que confirmara todos los rumores, la imagen que revelara la verdad detrás de la ficción. Sin embargo, tanto Alil como Esla siempre mantuvieron una postura discreta. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Siempre se limitaron a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, resaltando el profesionalismo y la dedicación que compartían en el set. Pero, ¿era eso todo? ¿Era posible que detrás de esa amistad sincera y respetuosa existiera algo más? ¿Era posible que el amor que vivían Yaman y Seher también latiera en los corazones de Alil y Esla? La pregunta quedaba en el aire, alimentando la curiosidad y la especulación. Y aquí es donde volvemos a la confesión. Después de que Alil expresara sus sentimientos más profundos, Esla tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión, amigos míos, no fue nada fácil. Esla en ese momento se encontraba en un momento crucial de su carrera profesional. La serie Confía en el destino era un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que había conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Esla, gracias a su talento y a su carisma, se estaba convirtiendo en una de las actrices más populares y prometedoras de Turquía. Su futuro profesional, su imagen pública y su reputación dependían, en parte, de las decisiones que tomara, de cómo manejara su vida personal y de cómo se relacionara con sus compañeros de trabajo. Además, Esla tenía su propia vida personal, sus propios proyectos, sus propios sueños y aspiraciones. ¿Estaba preparada para asumir una relación sentimental con alguien con quien compartía tantas horas de trabajo? ¿Estaba dispuesta a enfrentar la intensa presión mediática que inevitablemente acompañaría una relación amorosa con su CEO protagonista? ¿Estaba lista para que su vida personal fuera analizada, comentada y juzgada por millones de personas? Todas estas preguntas y muchas más rondaban en su mente. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Según las fuentes que han filtrado la información, Esla rechazó la confesión de Alil. Sí, lo escucharon bien. Rechazó su confesión. No porque no sintiera nada por él, no porque no existiera un afecto y una conexión profunda, sino porque, al parecer, consideró que no era el momento adecuado. Que las circunstancias no eran las propicias. Que había factores que debían ser tomados en cuenta antes de dar un paso tan importante. Por el bien de sus carreras, por el bien de su imagen pública y posiblemente por sus propios sentimientos y su estabilidad emocional, Esla decidió no iniciar una relación sentimental con Alil en ese momento. ¡Guau! ¡Qué drama! ¡Qué giro inesperado! Imaginen la decepción de Alil, el dolor de Esla, la tristeza que seguramente inundó sus corazones. Todo un cúmulo de emociones que merecerían ser plasmadas en una novela de la más alta calidad. Pero la historia, como toda buena historia, no termina ahí. A pesar del rechazo, la relación entre Alil y Esla continuó. Siguieron trabajando juntos en la serie, siguieron compartiendo momentos en el set, siguieron interpretando a Yaman y Seher, pero al parecer con una nueva dinámica. Ahora la amistad, el cariño, el respeto y la admiración mutua seguían presentes, pero el amor romántico, el amor se mantenía en secreto, en la intimidad de sus corazones. Los fans, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados.
Siguieron analizando cada foto, cada gesto, cada palabra que compartían. Siguieron buscando señales, pistas, indicios de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y a veces encontraban cosas que les hacían soñar, que les llenaban de esperanza y que alimentaban la fantasía. Por ejemplo, se dice que Alil, en un momento de inspiración y de vulnerabilidad, le dedicó una canción a Esla. Una canción que hablaba de amor, de anhelos, de un amor prohibido, de un amor que no podía ser. ¡Guau! ¿Será verdad? Una canción dedicada a la mujer que amaba y que no podía tener. ¡Qué romántico y trágico a la vez! Una melodía que seguramente conmovió el alma de Esla, y que dejó una profunda huella en su corazón. También se han filtrado imágenes de ellos juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos de ocio, riendo, conversando, disfrutando de la compañía mutua. Imágenes que, por supuesto, alimentaron las esperanzas de los fans y que generaron aún más especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Fotos que parecían confirmar la conexión especial que existía entre ellos, la complicidad que traspasaba la pantalla y que se manifestaba en gestos, miradas y sonrisas. Y por supuesto, las redes sociales juegan un papel fundamental en esta historia. Los fans apasionados y dedicados comparten sus teorías, sus opiniones, sus deseos y sus esperanzas a través de publicaciones, comentarios y mensajes. Y los propios actores a veces lanzan indirectas, mensajes cifrados y misteriosos que hacen que el enigma crezca y que la intriga se mantenga a flor de piel. Mensajes encriptados que solo los más observadores y los más fanáticos pueden descifrar. Pero, ¿qué ha pasado en la actualidad? ¿Cómo está la situación entre Alil y Esla ahora? ¿Han logrado superar los obstáculos? ¿Han encontrado la felicidad? Pues la verdad es que la información es escasa. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales, en nuevos proyectos y desafíos. Esla, por ejemplo, ha protagonizado otras series exitosas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Y Alil, por su parte, sigue trabajando en la industria del entretenimiento, explorando nuevas facetas y consolidando su posición como uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. Pero, ¿han rehecho sus vidas amorosas? ¿Han encontrado el amor en otra persona? Eso es algo que, de momento, no podemos confirmar. Lo que sí sabemos es que la conexión entre ellos, la química, la amistad, el respeto y la admiración mutua siguen presentes, aunque sea de forma discreta y privada. Una conexión que sin duda ha marcado sus vidas y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Y para finalizar este vídeo, quiero hacer una reflexión. La historia de Alil y Esla es un reflejo de lo que sucede en la vida real. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, el momento, las decisiones personales, nos impiden estar con la persona que amamos, con la persona que nos hace sentir vivos. Y eso, amigos míos, es doloroso, es frustrante, pero también es parte de la vida. Es una realidad que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Sé que esta historia ha generado mucha controversia y debate. Pero al final, lo importante es respetar las decisiones de cada uno, comprender sus motivos y desearles lo mejor en sus vidas. Así que, en resumen, la historia es la siguiente: Alil İbrahim Ceylan, el talentoso actor, confesó su amor a Esla Turkoglu, la brillante actriz. Esla, por diversas razones, rechazó la confesión, considerándola no viable en ese momento. Sin embargo, la amistad, el cariño, el respeto y la conexión especial entre ellos siguen presentes, aunque de forma discreta y privada. Y la historia continúa con nuevos capítulos, con nuevos misterios y con la esperanza de que algún día, la verdad sea revelada por completo. Y nosotros, los fans, seguiremos atentos a todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan de esta historia? ¿Creen que algún día veremos a Alil y Esla juntos? ¿Creen que el amor siempre encuentra su camino? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta la próxima.